El día de hoy veremos los conceptos sobre ángulos entre rectas, paralelas y una secante. ¿Ok? Si ustedes observan, para poder determinar este tipo de ángulos, ¿ya? Observamos para poder determinar este tipo de ángulos, tenemos dos rectas que son paralelas. ¿Qué son paralelas? Si ustedes recuerdan una de las clases que hemos trabajado, las rectas paralelas son aquellas que no tienen puntos en común, ¿no? Y están una al frente de otra. Esta se llama rectas paralelas. Estas rectas paralelas, ¿ok? Como pueden ver, la recta L1 y la recta L2 son paralelas. Pero a estas reglas paralelas las va a atravesar una secante. ¿Qué es una recta secante? Aquella recta que atraviesa o tiene puntos en común con otra recta. Como pueden ver, la recta L3 sería nuestra secante y la recta L1 y L2 serían las rectas paralelas. ¿Ya? A tenerlo en cuenta. Entonces, cuando tenemos dos rectas paralelas y una secante, tenemos que ver los ángulos correspondientes. Por ejemplo, en este caso, este ángulo, a quien vamos a llamar alfa, es exactamente igual al ángulo que tenemos en la parte baja, a quien vamos a llamar beta. Si queremos básicamente observar este pedacito, es exactamente igual que este otro pedazo de acá. Y si vemos la posición, ¿no? Observamos la posición del ángulo. Digo, acá vale alfa y acá vale beta, observamos la posición, están en el mismo lugar. Se encuentran en la misma ubicación, ¿no? Si yo agarrara, cortara este pedacito y lo pusiera a un costado, ¿no? Lo trabajara a un lado, en este caso, vamos a imaginar, hago la misma recta y corto, entonces yo voy a decir que este lado de aquí es alfa. Si se han dado cuenta, está en el mismo lugar, ¿no? Si le damos números, 1, 2, 3, 4, ¿no? Está en el mismo lugar. Si acá fuera 5, 6, 7, 8. Entonces, ¿qué puedo decir de los ángulos correspondientes? Por ejemplo, que la posición 2 es exactamente igual que la posición 6. Que la posición 1 es exactamente igual que la posición 5. Lo mismo voy a decir de la parte baja, los ángulos que están abajo, 3 y 4, están en la misma posición que 7 y 8. Por eso que en los ángulos correspondientes, alfa y beta son exactamente iguales. Para tenerlo en cuenta con respecto a los ángulos correspondientes. Los ángulos conjugados internos, como pueden observar, ¿ok? Si los ángulos son conjugados, es decir, por ejemplo, si ustedes observan, detalladamente, vamos a sacar esta sección, yo voy a decir, tengo acá el ángulo, esto me dicen que vale alfa, y si son ángulos correspondientes, voy a decir que este de acá es un ángulo llano, ¿correcto? ¿Ok? Eso de ahí es un ángulo llano. Entonces, los conjugados es la suma de dos ángulos que nos da 180 grados. En pocas palabras, recuerdan que este ángulo, el correspondiente es este de aquí, alfa, ¿no? Ubicando el correspondiente. Entonces, si el correspondiente es alfa, ¿cuánto suma alfa más beta? Alfa más beta suma 180 grados. Es decir, puede estar en la posición 2 y la posición 8, ambos ángulos me debe dar 180 grados. El ángulo 1 y el ángulo 7 también me da 180 grados. El ángulo 5 y el ángulo 3 también me da 180 grados. El ángulo 4 y 6 también me debe dar 180 grados. A esos ángulos se le llama conjugados, ¿no? Ya hemos visto los ángulos correspondientes, ya hemos visto los ángulos conjugados. Ahora veamos los ángulos internos. ¿Qué me dicen los ángulos internos? Que la suma de los ángulos, perdón, que los ángulos internos opuestos son exactamente iguales. Que los ángulos internos opuestos
son exactamente iguales. Es decir, en este caso, ¿ok? Si ustedes observan, recuerdan el ángulo correspondiente, también puedo decir, en este caso, que el ángulo alfa es exactamente igual al ángulo beta. Si acá, por ejemplo, fuera el ángulo teta y tengo por acá el ángulo iota, yo voy a decir que estos dos ángulos son exactamente iguales. ¿Ok? Eso es los conjugados alternos. Son iguales. ¿Por qué? Porque si yo recuerdo, miren, beta debería estar aquí, porque es correspondiente. Y si yo recuerdo que los ángulos que son opuestos, hablando un poquito de ángulos, los ángulos opuestos son iguales. Por eso que todos los ángulos alternos internos van a ser iguales siempre, como están viendo en la explicación, ¿no? Alfa y beta son iguales. Entonces, quiere decir que en este caso, este ángulo de aquí va a ser exactamente igual a este otro ángulo de aquí, ¿no? Entonces, estamos trabajando con los alternos internos. Estos son los ángulos correspondientes, los ángulos conjugados que deben darme 180 grados y los ángulos internos que son iguales. Algunas propiedades adicionales, ¿no? Cuando tengan este tipo de gráfico, entonces el valor del ángulo interno es exactamente igual a los ángulos externos. Como pueden ver, ¿no? X es igual a A más B. En el caso del ejercicio número 2, ¿no? De la segunda propiedad, los ángulos internos, la suma de los ángulos internos, son exactamente igual a la suma de los ángulos externos, como pueden observar, ¿no? Y de esa manera hemos visto algunas propiedades. Ahora vamos a ver o vamos a desarrollar algunos ejercicios. Veamos el primer ejercicio planteado. Este primer ejercicio, lo primero que debemos observar, recordando un poco los conceptos de ángulos alternos, es la ubicación de nuestros ángulos. Si ustedes observan, el ángulo que conocemos es de 60 grados. El otro ángulo no conocemos todavía porque hay una variable que es X. ¿Qué conceptos puedo tener? Vamos a resolverlo de dos maneras. Primero, resolviendo con lo que es alternos. Yo debo recordar, en correspondiente a los ángulos alternos, que el ángulo de 60 grados, que está ubicado en la parte baja, es exactamente igual que este otro ángulo de aquí. Entonces lo voy a colocar aquí. Reconociendo los ángulos alternos, ubicaría que como está en la parte baja, este ángulo también debe estar en la parte baja, son iguales, ¿ok? Ahora, una vez que he descubierto que estos dos ángulos son iguales, entonces yo voy a decir, ¿no? Que 60 más 2x más 20 me debe dar 180 grados. Ambos ángulos me deben sumar 180 grados. Voy a hacerlo con texto, ¿ok? Entonces tengo, en esta parte, ¿no? Voy a tener 2x más 20 más 60. Esto me debe dar igual a 180 grados, porque lo que estoy haciendo es formar un ángulo llano, ¿no? Estoy formando un ángulo llano. 2x más 20 más 60 estaría formando un ángulo llano. Una vez que ya tengo la ecuación, simplemente voy a resolverlo, ¿no? Entonces digo, 2x es igual, 60 más 20 es 80, que está sumando, va a pasar al otro lado a restar. 180 menos 80, ¿cuánto me queda? Me queda 100. ¿No? Resolviendo la ecuación, me queda 100. El 2 está multiplicando, así que va a pasar a dividir. Y 100 entre 2 me da como respuesta 50. Ok, perfecto. Entonces, ya hemos hallado con eso el valor
de X. Si yo lo reemplazo, ¿no? 2 por 50 es 100. 100 más 20, 120. Y 120 más 60, ahí está los 180, que vale un ángulo llano. Y es así que encontramos la respuesta de nuestro ejercicio. Ahora, si yo recuerdo mis ángulos conjugados, voy a decir que estos dos ángulos por consecuencia, la suma de estos dos ángulos, me debe dar 180 grados. Y esa sería la respuesta para el primer ejercicio.